Ahí estamos. Bueno, la idea de la clase de hoy es complementar un poco lo que vimos en la última clase, el tema de la sesión del usuario, y agregar un custom hook para sacar un poco de lógica de los componentes que tenemos hechos. Para esto les voy a mostrar en la documentación de React. eh, Profe, preguntan si se está grabando la clase. sí, sí, lo puse recién, gracias. React nos da algo que se llama context, ¿sí? Que es para mantener el estado de nuestra aplicación. Capaz alguno escuchó hablar de Redux o Redux, eh, que nos sirve para mantener el estado. Se suele usar en la industria ese framework, pero es demasiado grande muchas veces para cosas, aplicaciones chicas, digamos. Te requiere escribir demasiado texto, demasiadas funciones, o sea, lleva bastante tiempo setupearlo. Y a lo mejor para cosas más chicas, context puede resultar bastante bien. Bueno, fíjense después si quieren leer la documentación. A grandes rasgos, lo que hace context es guardarnos el estado o lo que nosotros le digamos que nos guarde de la aplicación. Voy a arrancar a implementarlo, ¿sí? Y bueno, que lleve una parte. Y vamos a ver cómo funciona. Em, Tenemos esta función de React que es createContext y le vamos a decir qué es lo que nos va a guardar. En este caso vamos a tener un objeto, ¿sí? Nuestro contexto va a ser un objeto que va a tener dos atributos: el estado y algo que se llama actions, ¿sí? En el estado vamos a guardar este atributo que nos va a decir si está o no autenticado el usuario, que es más que nada una facilidad. Y acá, en lugar de guardar el token, vamos a estar guardando el user data, un user directamente, que en una primera instancia va a ser un objeto vacío. Y vamos a tener otro atributo que se llama setToken, que va a ser una función. Después vemos qué hace esta función. Esta función va a recibir un user y va a hacer algo. Por otro lado, necesitamos definir un provider, ¿sí? Ese provider nos va a dar acceso a este contexto. Esto va a ser una función. Ahora vemos que podríamos... a ver... Uy. Vamos a arrancar por lo que queremos que tenga este provider, ¿sí? En primera instancia, lo que vamos a querer que tenga es un user, la función de ese user, useState, siempre lo mismo, y este va a ser un objeto vacío. Y vamos a tener por otro lado const el isAuthenticated. Lo vamos a dejar por ahora en false. Subimos los puntos y coma. Entonces, vamos a armar este estado. Vamos a tener const state y acá vamos a guardar nuestro user y
authenticated y actions set user, el objetito. Ahí está. ¿Y qué va a retornar el provider? A ver si tenemos el ejemplo acá ya desde la página de React. Acá estamos. Hay que tener, es nuestro contexto, punto del provider, value, y le damos el objeto que va a tener como valor, ¿sí? Los datos que va a tener como valor. En este caso sería el session context provider, y como value vamos a tener nuestro objeto que va a tener state y actions. Antes de avanzar por las dudas voy a hacer una aclaración. Acuérdense que cuando definimos un objeto de esta forma, ¿sí? Es como si yo pusiese user y el isAuthenticated perdón por esto que se me enrían los dedos de la otra compu. Es como escribir esto, ¿sí? Toma como key el nombre de esta variable. Bien, entonces este es mi contexto, que es qué información voy a guardar, y acá es cómo estoy construyendo esa información, ¿sí? ¿Cómo usamos este contexto? Para usarlo, vamos a retornarlo primero. Export. Ay, no me acuerdo cómo se escribe el export. Voy a tener que arriba. Creo que podría ser así. Vamos a ver cómo usar esto. La idea de este session context, mejor dicho, cómo funcionan los contextos. Vos definís tu contexto lo más arriba que quieras, y todos los hijos, digamos, todos los componentes hijos de ese contexto van a poder acceder a la info del contexto. ¿Esto por qué es? Digamos, si vamos a la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, bueno, a ver, esto escrito sin pasar el hijo por ahí. Vamos a duplicar esto, así queda un poco más claro. Bien. Si tuviésemos una estructura de este estilo, ¿sí? Supónganse que desde nuestro navbar o teniendo un div más arriba, queremos ir pasando información a nuestros componentes hijos, como por ejemplo nuestra información de logueo. Tendríamos que de nuestro componente más alto, o el padre, ir pasando props hacia abajo por todos los hijos. Y tal vez a muchos de los hijos del medio no les importe esa información que estás pasando, y solamente tengas que pasarla porque uno de muy abajo lo necesita. Entonces con context zafamos de tener que hacer, se llama creo que pop drilling, ir pasando en cascada toda esa información por nodos que no lo necesitan.
ese es el, digamos, uno de los puntos fuertes además de context. Más allá de guardarnos nuestra información. Entonces, podemos poner nuestro context arriba del router, tranquilamente. Esto lo definimos. A ver, no me acuerdo cómo se escribía la forma de rapearlo. Vamos a buscarlo. Creo que de esta forma. A ver. Lo importó por nosotros. Esto era punto provider, si no me equivoco. Sí. Pero. Entonces, ahora que tenemos esto así, nosotros desde cualquiera de los nodos hijos deberíamos poder acceder a la info que está en este contexto. ¿Cómo usamos ese contexto? Tenemos un hook, vamos a ponerlo en la página del home, que no tiene ningún, en la página de login mejor. Tenemos un hook, que ahora vamos a ver lo que nos devuelve. Se llama use context. Y acá tenemos que poner nuestro contexto que vamos a acceder, que es el session context. Import context from de hecho vamos a deconstruir directamente y como era el atributo que nos interesa, el state. A ver, si hicimos las cosas bien, deberíamos estar pudiendo acceder a la info de ese contexto en este punto. Si no lo hicimos bien, vamos a ver qué está pasando. Is not exported. Qué feo esto de JavaScript. Creo que el provider no lo tengo que exportar. Un segundo.
¿Quedó algo corriendo en el puerto 3000? Bueno, no importa, después lo veo. Borré un CSS que estaba ahí dando vueltas. El index. Is contact not defined, use state not defined. Ok. En session y en login. Y acá me falta el use state. Bien. Algo. Index.css. ¿Dónde? Capaz si recargas la página. Sí. Igual se me quejó de un operador de coma. Ahí está, buenísimo. Igual vamos a ver la consola, que un problema tiene que haber. Esto ya debería tener un valor. A ver, dame un segundo. Ahí está, me estaba faltando algo. Estaba ahí revisando los machetes para no olvidarme de nada. Esto en realidad es el Session Provider. Y en el Provider nos faltó agregar algo. Acá en el medio, todo componente de React, ¿sí? Cuando se instancia, tiene una prop que se llama Children, ¿sí? Children es el componente que tiene por debajo ese componente de React. Y siempre va a estar como prop. Entonces tenemos que agregarlo acá para que lo dibuje. Si no, no va a dibujar nada esto. En este caso, el children de este provider, al ponerlo acá, sería este div de acá.
Entonces vamos a ver si esto quedó. Ahí está. Ahí nos quedó bien setupeado. Y el console log nos dio undefined. ¿Por qué nos dio undefined? Estábamos logueando en login state. Ahora vamos a loguear este objeto. Claro, esa queja de ahí, pero esto está de más. Solamente tiene la función de setUser, debe ser por algo de acá. Ah, claro. Ahí está. Debe ser por esto. Sí, ahí está. Tiene un problema acá. Que este value tiene que ser código JavaScript, por lo cual va entre llaves. Y si yo quiero retornar un objeto, que sería esto un objeto, tiene que ir entre llaves de vuelta. Yo me había convido unas llaves. Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue crear nuestro contexto diciendo qué es lo que va a contener, crear nuestro provider, que va a ser nuestra forma de interactuar con ese contexto e inicializarlo. Agregamos nuestro contexto arriba de todo de nuestra app, debajo del router, y lo estamos accediendo en este caso desde el login, ¿sí? De esta forma. Acá podríamos accederlo con data, por ejemplo. Y si logueamos data, data no, user. Debería undefined. Porque nos da undefined. No le gusta que lo definamos así. Ok. Ya sé. Esto. Porque es state, que no, es state.user. Perfecto. State. Bien, ahí podemos acceder al estado del contexto. La idea va a ser migrar un poco lo que teníamos, toda la lógica del manejo del usuario de los componentes, y pasar esa lógica al contexto, y ahora vamos a crear un hook para poder loguear y desloguear a nuestro usuario. Vamos a seguir con nuestros custom hook. Vamos a crearlo acá en otro file. Vamos a ponerle session hooks.
tal vez no sea el mejor nombre. Esto es código JavaScript, digamos. Acá va a estar toda lógica. Creo que React tiene una... acá, una parte en la documentación te explica cómo crear tus propios hooks. Básicamente que sigue una convención que los hooks van a tener el nombre del use algo para mantener esa convención. Entonces en este caso vamos a crear el use login. Ya vamos a ver, creo que este no va a tener que recibir nada. Y en el use login vamos a querer también acceder a nuestro contexto. ¿Cómo se llama el contexto? ¿Te puedo hacer una consulta que no me quedó claro? Sí. ¿Cuándo, digamos, vos le pasás al contexto, o sea, lo instanciás con la información que vos necesitás eh, para que después otro componente lo utilice? Acá. El provider es el que inicializa la información. Pero ¿qué información utiliza, digamos, para inicializarla? Acá tengo el user, que lo inicializo con un usuario vacío. Acá el authenticated en false. Creo el estado, las actions. Y acá es cuando creo el estado inicial, con el value este. Ese es el objeto con el que inicia el contexto. Cuando vos lo creás no le decís nada. Acá no le decís nada. Se crea ya con la data que le dijimos por default. Vos podrías, si querés, pasarle valores por props, pero en este caso los vamos a inicializar desde el mismo provider con esta info. ¿Y ese is authenticated cómo lo podrías modificar desde un children? Este ahora lo vamos a O sea, modificar más adelante, pero lo vamos a calcular nosotros. Nosotros nada más le vamos a dejar modificar desde afuera el user. Pero ahora está hardcodeado, digamos. O sea, Ahora está hardcodeado, sí, está hardcodeado. está bien. No entiendo, no entendía eso. ¿Cuándo le toma el usuario que vos querés, digamos? Es que en realidad el usuario lo va a tomar con la función esta. Fíjate que yo en el contexto le defino por un lado, vamos a ver acá, el estado, que son dos atributos, uno es un booleano y otro es un usuario. Sí. Y por otro lado las acciones, que en este caso va a ser, este está mal, set token, esto va a ser set user. Que es, entonces acá tengo los dos atributos que voy a manejar, que es el user y el estado si está o no autenticado, y la función para modificar ese usuario. Yo para afuera te expongo ese objeto y vos lo podés usar desde afuera. No sé si se entendió esta parte más que nada. Más o menos, la verdad. Pero bueno, no quiero atrasarlos. No, pero lo explicamos. ¿Se acuerdan que con el set user nosotros podemos modificar nuestros atributos? Va con el set algo, usando el use state. Podemos modificar el atributo. Entonces, cuando yo voy a exportar los datos, también te voy a exportar la función para modificar ese dato. En este caso, si quisiera, podría ser const modificar usuario. Y esto va a ser una función que va a tomar un user y con ese user va a hacer algo. En este caso, justo user.
sería así. Y yo acá podría exportar esta función. Que esto es lo mismo que esto, digamos. Ahora sigo y si no queda claro lo volvemos a repasar. Dale, excelente, gracias, profe. Vamos por la parte de los hooks. Entonces, con este hook podemos acceder, vamos a importarlo, a nuestro contexto. La idea va a ser interactuar con el contexto desde hooks en lugar desde el propio, de los propios componentes. Entonces vamos a importar el session context. Vamos a ya deconstruir esto, que va a ser state y actions. Set user. Vamos a tener login que va a ser una función que va a recibir data, digamos, la info para el login y va a hacer algo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a retornar es este objetito. A ver si está bien la sintaxis del hook. Sí, está bien entre llaves. Entonces, teniendo esto, podemos ir a nuestro componente de login y toda esta lógica que tenemos acá, ¿sí?, nos la podemos llevar. Gran parte de la lógica que tenemos ahí. Entonces, todo esto que es axios, post, bla bla bla, nos lo llevamos. Voy a poner un comentario completar, así no nos olvidamos. Y yendo al hook, tenemos axios, post, la data que nos dieron, esto que ahora vamos a ver qué hacemos. A ver si está o no pasando por esta parte del código. Esto no va a hacer nada. Y desde el login vamos a reemplazar esta parte por el ¿cómo es? Por el context, por el hook. Const login use login. Y acá nos tenemos que olvidar de export axios. Lo vamos a necesitar desde acá en realidad. Y necesitamos también history. ¿Cómo era el import de history?
darle login. Import use login. De hecho, vamos a mantener todo el código junto para que sea más sencillo y vamos a mantener el hook junto con el provider que va, con el contexto que va a estar tocando, digamos. Así que todo en un solo archivo y queda más cerquita. Ahí está. Acá vamos a llamar use login. Use login. Y tenemos acá nuestra función login. Y acá vamos a llamar a login con nuestra data. Use context is not defined. Esto debe ser. Creo que era así. Const history. Perfecto. Nos va a faltar levantar el back. Vamos a ver dónde tengo el TJ. Muy bien, ahí lo levantamos. Si se dan cuenta, un hook es una función que te devuelve algo. Bien, ya creo que podemos probar si ejecuta bien o no el login. Tengo este log, tengo que borrarlo. Y pasó por la función esta y nos lo vio. Si yo refresco esto, la página sigue funcionando bien y todavía tenemos en source, no, en performance, ¿dónde está? Acá, aplicación, local storage, tenemos el token guardado. Esto ahora lo vamos a modificar. ¿Alguna consulta o quieren que siga y vemos después las dudas? Bueno, Si entonces, podés hacer una recapitulación un poco breve o rápida para no perder. dale de una. Este file lo voy a borrar, no estamos usando más. Uy, cómo tardan en borrar un file.
bueno, lo voy comentando hasta que... Ahí está. No sé por qué se me traba Visual Studio. ¿Cuál es la idea de lo que estamos haciendo? Tener un contexto que maneje el estado de nuestra aplicación y crear dos hooks para poder acceder y modificar ese estado. La idea es poder sacar la mayor cantidad de comportamiento que tengan los componentes y además que sea código reutilizable. Hasta ahora lo que hicimos fue definir nuestro contexto, decirle qué es lo que va a guardar. Básicamente nos va a guardar un objeto con dos atributos, state y actions. En el state guardamos el usuario y un flag que nos dice si está o no logueado. Y una acción para poder modificar nuestro estado interno. Hasta acá todo muy lindo, pero ¿cómo podemos acceder a nuestro estado? Ahí entra el juego el provider. En el provider yo voy a inicializar mi estado y devolver el objeto para poder accederlo, digamos. Perdón, voy a crear mi contexto y darle el estado inicial. Esto en la aplicación lo seteo o lo instancio de esta forma. Session Provider es nuestro componente que va a estar por encima de los componentes que queremos que accedan a esa información. O sea, el componente padre más arriba que yo necesite. Y después de los componentes hijos, lo voy a acceder. Esto fue para hacer una prueba de Session Context, lo vamos a borrar. Lo voy a acceder con el hook que definí, ¿sí? Mi idea es interactuar con el contexto solamente por medio de las hooks que yo definí. Esto lo que hace es que pueda tener un poco más de control de mi contexto y saber en qué momento y quién lo está modificando, ¿sí? Lo voy a encapsular lo más posible. De hecho, esto de crear un contexto y accederlo por medio de hooks creo que es un patrón bastante usado para evitar tener algunos problemas después. Siguiendo con el tema de los hooks, vamos a corregir un poco esto, porque si se dan cuenta, acá lo único que hacemos es guardar el token en el local storage, ¿sí? Pero vamos a hacerlo un poco distinto. Vamos a dar un poco más de info, de hecho. Vamos a ver. Cuando yo me logueo, me viene un poco más de data. Response.data, creo que era. Creo que viene un poco más de info del usuario. Vamos a probarlo. Me parece que viene el email y demás. Nos da el ID y el email. Entonces, vamos a guardarnos user. Vamos a crear nuestro usuario. Y va a tener el email. Y vamos a dejar el token. Bien. Este va a ser nuestro objetito que vamos a querer guardar en nuestro estado. De hecho, para ser capaz un poco más claros, estaría bueno, acá donde decimos user, ya decirle qué atributos va a tener. Simplemente para que lo tengan que usar o lo quiera revisar, sepa que va a estar guardando esto.
como estamos trabajando con JavaScript que no está tipado, nada, está bueno decirles qué va a contener ese usuario. Bien, acá llamamos nuestro objetito user y vamos a usar nuestra función de setUser que nos da el contexto. Vamos a guardar el usuario y acá vamos a guardar JSON Stringify. Esta función es para pasar de JSON a string, ¿sí? Creo que era esto. A ver, vamos a chequearla por las dudas. Sí, ahí está. Stringify es la función que lo pasa a objeto string y para pasar de JSON, pero así directamente. Ahora me fijo qué función era para levantar un JSON desde un string. Pero bueno, eso ahora lo vemos. Acá estamos creando nuestro usuario, seteándolo y lo mandamos a local storage. Acá vamos a romper ya un poco la compatibilidad porque antes estábamos asumiendo que teníamos un objeto token en local storage que no lo vamos a encontrar, pero ahora vamos a reescribir también toda esa parte. Y state es verdad, no lo estamos usando nunca en login y creo que nunca lo vamos a usar, entonces ahí está. Y ya acá el use history no lo necesitamos, el session context tampoco necesitamos acá y el use context tampoco. Bien, ya tenemos definido el login. Lo único que no estamos pudiendo manejar acá es qué pasa si hay algún error, pero bueno, podríamos definirle algún callback a esta función o que retorne algo, pero en este caso, en este ejemplo, no nos vamos a meter en esa parte, pero se podría. Si el login... Fidget, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Viste dónde estás usando el hook use login? Creo que es en el otro archivo. sí. Que está haciendo const y como un JSON con el login. Sí. ¿Eso qué vendría a ser eso? Fíjate que useLogin me Sí, devuelve un el. objeto Sí, con la función login. sí, Esto es como hacer esto, ¿sí? sí, sí. Entonces yo acá lo estoy deconstruyendo. Y te estás quedando con la. Esta es la función directamente. Esto es como Ok. hacer, suponete que en vez de llamarlo login lo llamo hook. Y acá hago hook.login. Ah, está bien, está bien. Es esa deconstrucción la que estoy aplicando ahí. Buenísimo. Gracias, Fidget. No, nada. Bueno, esto por ahora lo vamos a dejar así. De hecho, este login error lo vamos a sacar por ahora. Ahí está. Si ven, sacamos bastante lógica del componente y nos quedó un poco más limpio.
Bien, sigamos con la parte del logout. Nada, es un poco lo mismo. Vamos a crear otro hook. Logout. Lo escribí mal, me parece, ¿no? No, está bien. En este caso logout va a ser una función que no va a recibir nada y va a hacer algo. Entonces, este hook también va a usar el contexto, así que esto me lo puedo llevar. De hecho, esto también. Y lo único que va a hacer es lo que ya históricamente podemos hacer así. Ah, no, pues tenemos que hacer varias cosas. Vamos a hacer el set user, un objeto vacío. Vamos a hacer algo más lindo, mejor. Vamos a const empty. User. Ahí está. Este nos queda un poquito más prolijo. Y no nos olvidemos que tenemos que remover el token que tenemos guardado. Eso lo teníamos, esa lógica. Lo tenemos en el navbar, si no me equivoco. Acá. Esto. Nos vamos a llevar esto acá. Vamos a remover el user. Y nos vamos a redirigir al login. Y desde el navbar vamos a... Esto ya no lo queremos más. Esto tampoco. Lo que vamos a importar es... use. Acá, en lugar de hacer esto, ya puedo usar directamente esa función, o debería poder usar directamente esa función. Me falta exportarlo. Esto es mucho, muy importante. Define. Volví a mayúscula. A ver. Ok, esto lo vamos a dejar por ahora en true. No, false. Así lo muestra el botón. Claro. Acá lo que nos está pasando es, acuérdense que teníamos las rutas privadas y las rutas públicas. Esto vamos a tener que cambiarlo, ¿sí? Porque no queremos que ahora tome el token de esta forma, ¿sí? Lo que queremos hacer es que lo tome. A ver.
desde el contexto. Y eso lo vamos a hacer de esta forma. State section no hace falta. Use context. Che. Ay no. Bien. Esta es una ruta pública. Y vamos a ir a la ruta privada. A ver si escribí bien por las dudas. Session context not defined. Ah, no me importó solo. Vamos a ver si llame bien esto. Sí. Y acá también. Ahora está hardcodeado en false. Pero... ok, está hardcodeado en false, entonces yo no podría acceder a la ruta de home. Bien, me manda el login. Ahora vamos a modificarlo. Vamos a pasarlo a true para ver si sigue funcionando todo ok. Y ahí ya vamos a modificarlo a mano. Perdón, a mano no, en base a la info que tengamos. Este es lo que... Bueno, lo modifico. De hecho, vamos a modificarlo directamente ahora. Me va a llevar esto. Serial number. Bien. Entonces, acá como no estoy logueado, no me muestra el logout. Pero si yo modifico esto de false a true, me manda a movie. Esto lo tengo que cerrar. Secure el login, me manda movies. Perfecto. Ahora vamos a modificar esto para que tomen
se modifique en base a la info del user. Acá puedo hacer dos cosas. Voy a mostrar algo que nos va a romper en teoría. ¿Qué podría hacer yo acá? Podría usar un use effect. Importarlo. Ya no importa solo. Y el use effect. Ya teníamos uno hecho, me parece. Acá en el home. Voy a llevar esto. Cuando cambie la propiedad, por ejemplo, user, este use effect lo que va a hacer es, esto tiene que ser un let, de hecho tendría que hacer un y acá tendríamos que hacer set is authenticated, y acá la forma de saber si está autenticado o no es que el user tenga un token, y esto lo hacemos así. Me parece que esto debería funcionar. Vamos a la página. Voy a loguear. Y esto no hace nada. Está dando un error. ¿Por qué? Vamos a ver, creo que ya directamente ni funciona con el use effect. Qué raro. Si haces un try y en el catch le imprimís el error, capaz. Acá, ya está el catch. Vamos a ver si- Igual raro ese error. Ah, debe ser de esto. Set user is not a function. Bueno, se rompe mucho antes de lo que yo pensaba. Los warnings no importan. Un momento.
Eso debería ser una función. A ver si me comí algo. State. Che, esto debería estar funcionando. No tiene nada que ver. Ya que estamos un poco más prolijo. Código en vivo puede fallar. Vamos a sacar este use effect. Creo que ya sé de qué está el problema. Lo ideal sería poner el debugger, pero bueno. Set user es una función. Esto también es una función. ¿Y en qué momento deja de ser una función esto? Estos errores de sintaxis extremadamente pavos. Ahí está. Ahí está. Bueno, eso fue una demostración de cómo perder tiempo con errores pavos. Bien. Me perdí en qué estaba haciendo. Sí, estábamos en el contexto y vamos a modificar este dato de forma dinámica.
Bueno, podemos hacerlo con el useEffect. Guille, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Viste que recién usaste exclamación, exclamación, user, signo de pregunta? Sí. ¿Eso qué vendría a ser? Eso es para castearlo a booleano. Ah, ok. ¿El exclamación, exclamación lo castea o todo junto? No, el tema es así. Acuérdense que... esto, que JavaScript tiene lo que se llama falsy y truthly o algo así, no me acuerdo el nombre, que, perdón, tiene coerción de tipos. Lo que hace es que intenta castear el objeto o la variable a algo que conozca y que sepa interpretar. Por eso teníamos en JavaScript este tipo de cosas, que esto te daba el string 11, pero si lo hacías a la forma inversa, esto también te da 11. No, perdón, pero si haces Menos era, me parece. menos, te da 0. Es la misma lógica. Si yo tengo null y le aplico en la negación booleana, lo va a Claro, intentar claro. castear booleano y va a dar true, porque false negado es true. Si lo vuelvo a negar, me da el valor original que hubiese tenido esto. Joya, buenísimo. Y después usaste el ternario con el signo de pregunta, ¿no? O, No, usé... A ver, acá ven que tenemos, bueno, justo mi variable, mi objeto A tiene un atributo que se llama, vamos a hacer otro mejor, const user vamos a hacer así mejor, let user. Ahora user es undefined, ¿sí? Si yo hago user.name, me da que no puede leer la propiedad name de undefined. Pero si yo hago user name, esto me da undefined. Es la forma safety de ah, acceder a los atributos. ok. Entonces después con la Bueno. doble negación me da false. Y si esto fuese, si tuviese un valor realmente, eh, claro, no lo tengo que definir de vuelta. Ahí me daría true, que tiene un nombre. De la otra forma, no tiene un nombre. Es nada, es solamente Ah, eso. ok. Primero se ejecuta lo de la derecha, digamos, y después se hace el casteo booleano. Primero, sí, Ok, sí, buenísimo. Gracias. de nada. Y en este useEffect lo que vamos a hacer es, justo borré el código. Set is authenticated y vamos a hacer el user, vamos a hacer esto. Y esto, si se fijan, explotó por todos lados. O no, a ver. Si no explotó, debería explotar. A ver, effect. O nunca se está ejecutando o...
Ok, raro. Deberíamos tener algún problema acá que no estamos teniendo. Bueno, esto lo corrijo, pero... Ok. Esto pensé que no me iba a funcionar por el ciclo de render que tiene React y por cómo trabajan los contextos. Pensaba que de esta forma la aplicación se me iba a quedar renderizando de forma constante. A lo mejor no me está pasando eso por alguna razón particular o porque no estaré haciendo algo. Acuérdense que... Ah, ya sé, bueno, me está pasando esto. Estamos zafando. Vamos a hacer una cosa. Voy a levantar antes la info de... Vamos a hacer así. Ya sé por qué estamos zafando. ¿Dónde está Session? Session Provider. Acá. Este usuario vamos a intentar levantarlo del local storage, ¿sí? Para, si no, cuando refrescamos la página vamos a parar la sesión. Entonces vamos a hacer como teníamos antes. A ver, yo tenía por acá. Era bastante paga la función. JSON parse, local storage, y acá le vamos a dar user. Y si no, que nos devuelva está bien, perfecto. Esto lo que va a hacer es levantar la key user de local storage. Si no está, nos va a devolver un string con los dos corchetes y este JSON lo va a parsear. Storage user, vamos a llamarlo, y acá este storage user, porque este JSON parse si le doy null da null, pero si le doy un define debería fallar. Ahí está. Si es un defined da error. Entonces lo que hacemos ahí arriba es básicamente levantarlo de una forma segura, digamos. Entonces no tenemos ese error si no llega a estar el usuario guardado. Esto nos va a pasar la primera vez que levantemos la aplicación, digamos. Entonces, ¿dónde me quedó? La app está funcionando. Y ahora lo que vamos a hacer, no nos redireccionó, pero por ahora no importa eso. Vamos a reactivar este useEffect. Sí, vamos a guardarlo. Vamos a corregir entonces el logout porque si no, no vamos a poder seguir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar esto. Delete. Bueno,
no se está rompiendo. Bueno, mejor no se está rompiendo. Por algún motivo esto no rompe. Acuérdense que el useEffect, ante cualquier cambio de un atributo, de esta constante, va a volver a ejecutar todo el ciclo de re-render de React, ¿sí? Pensaba que de esta forma íbamos a lograr un bucle infinito de que la página se esté recargando todo el tiempo, pero no. Fisher, pero igual, para que eso pase, no tendrías que modificar el user en el useEffect. Y ahí no lo estás tocando. No, pero este user se está modificando de otros lados, ¿sí? Se modifica cuando levanto este provider y se modifica cuando me logueo. En algún momento lo que yo quería lograr es que se vuelva a levantar cuando vos te logueás, hace el primer useEffect. Estamos zafando porque hay una página que no se vuelve. Si estuviéramos modificando una página que ya se está siendo renderizada, entraríamos en un bucle infinito con esto. En este caso no lo estamos teniendo. Ah, ok. Igualmente, para zafar de todo eso, voy a mostrar cuál sería la forma correcta de hacerlo. React nos da un hook que se llama useMemo, que es un poco más inteligente que el useEffect y nos corta ese ciclo de renderizados infinito. useMemo, vamos a ver la forma en la que lo había utilizado. ¿Dónde está? Acá. Entonces esto lo vamos a sacar y esto es una función y esto nos va a devolver user y esto lo vamos a querer hacer cuando cambie el usuario. ¿Sí? Ahora lo vamos a probar y vamos a modificar ya que estamos. El navbar. Había algo que se quejaba esto cuando le damos al logout. Ahora vamos a ver qué es. Esto es el user in the function session 71. Esto. Ahí estamos. Si se fijan, en la clase pasada teníamos un problema de que el botón de logout nos estaba quedando todo el tiempo acá anclado, porque levantábamos el dato la primera vez que se dibujaba la navbar y después no lo actualizábamos más. Con estas técnicas lo que estamos haciendo es que este botón sea un poco más dinámico. Sea dinámico, de hecho. Porque React ahora
sabe que este valor cambió, entonces ejecuta el re-render de la parte que corresponde, que está accediendo a este valor de hecho. Ahora estamos teniendo un problema en el home, solamente con este API, local storage, esto ya no está más. Y ahora vamos a tener un no, pero esto es state, dijimos esto. Y esto va a ser state. Bueno, che. User.token. Context de esto. Not found. Qué raro eso. Ah, ahí está. Ah, no. Ahí está, no, es porque estoy creando una película con el mismo nombre que la otra. Entonces me está dando un error. Debería ser un 400, no un 404. Y acá estamos en logout. Creo que no me quedó más nada. Esto era, digamos, todo lo que iba a mostrar hoy. Capaz fue un poco enredado por donde fuimos, más que nada por los errores que fueron apareciendo. Pero para recapitular todo, lo que hicimos fue crear un contexto donde vamos a guardar el estado de nuestra aplicación. En realidad, en este caso, solamente el estado de nuestra sesión. Ese contexto tiene el estado y tiene una función con la cual vamos a modificar ese estado. Y después creamos dos hooks, que es donde tenemos acciones que también van a modificar ese estado. La idea de estas hooks es poder tener código, lógica reutilizable, o lo más reutilizable posible al menos, y dejar a los componentes de la capa visual, login y demás, un poco más tontos que antes, ¿sí? Con un poco de menos lógica. Además, lo que ganamos también es no tener, por ejemplo, el load token desde varios lados. Lo bueno, estaba bueno porque si vos cambiabas algo del login tenías que ir a tocar 3 o 4 componentes. Ahora manejamos todo desde un hook. Tenemos una capa de abstracción en el medio. Si yo el día de mañana quisiese, por ejemplo, en lugar de guardar mi usuario en local storage, quisiese guardarlo en una cookie, con cambiar en el provider y en el hook del useLogin y el useLogout, para el resto de la aplicación
es un cambio totalmente transparente y que ni se entera, que tampoco le importa, digamos. Y otra cosa que ganamos fue, al tener este estado con el use memo, vamos a ganar que los lados en los cuales se estaba accediendo o teniendo un renderizado condicional, cuando cambie el estado del user, se notifique y se ejecute el ciclo de render de vuelta. Entonces nuestra página va a quedar un poco más dinámica que antes. No es mucho lo que agregamos, capaz es un poco engorroso o difícil de ver, más que nada la parte del provider y del context, pero si vemos los hooks que creamos, en realidad son funciones que nos devuelven una función en este caso. No es más que eso. Podríamos crear nuestros hooks custom que querramos y que nos faciliten la vida para alguna otra cosa. La idea principal es extraer código complejo o código reutilizable, al menos. Eso sería un poco la idea de un hook. Y no estuve en proyectos grandes, pero creo que el hook se usa, o custom hooks se usan bastante, digamos. Te abstraen de algunas cosas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar o que damos un poco más en detalle? Si podrías repasar un poquito más en detalle el tema de esos dos que dijiste que eran los más complejos, el provider y el tipo, que veamos qué es cada cosa, Dale. si se puede. Sí. A ver, ¿dónde es que usamos este provider? Acá. Bien. Bien. Tenemos, por un lado, nuestro contexto, que es el que va a mantener nuestro estado de la aplicación, que va a ser un objeto. Acá yo le definí el state y el actions. No sé si es una convención, pero ustedes podían definir lo que quisieran, ¿sí? Acá la magia es que estamos llamando esta función de React, que es create context, y recibe un objeto. A ver, vamos a buscarla si está. React create context. Bueno, no nos da mucha info de acá. Este es el estado del context. Y por otro lado tenemos el session provider, que es el que va a estar instanciando el contexto y seteándole los valores por default que queremos que tenga. Capaz si esto genera un poco de ruido, esto es como hacer esto. O sea que ese value hace referencia al context, digamos. Este value, sí, es el objeto que va a estar manejando el context. Acá podría haberle dado capaz un objeto vacío, pero no funcionaría nada, me parece. Y este provider lo usamos por encima del nodo más alto que queramos que lo use, ¿sí? Y lo creamos así, porque ya este provider, cuando se instancie,
va a levantar por sí solo los valores que necesite. Creo que hay una forma de poder vos, si querés, pasarle valores por default a la hora de instanciarlo, como cualquier otra prop. De hecho, esta prop children es este div que está acá, que se pasa de forma automática. Es lo que va a renderizar. Todo componente de React tiene un children. Tenemos esta parte para levantar los datos y el use memo, que es bastante similar al use effect, solamente que es un poco más inteligente y nos va a cortar el ciclo de render si tenemos algún bucle por ahí. Me parece que lo que tenía interesante esto es que si no cambiaba el valor del user, no volvía a renderizar, me parece. Onda, si le seteo false, un objeto vacío, y después le vuelvo a setear un objeto vacío, no vuelve a ejecutar esto. Porque el valor que estoy poniendo ahora es el mismo que estaba antes. Me parece que funcionaba por ese lado. No me interioricé demasiado con el use memo. Y después, esto que usamos acá en los hooks, que usamos el contexto de esta forma, se fijan, acá referimos al session context, que es esto que está acá. Y estos son los values que estarían acá. Acá lo estamos deconstruyendo porque es más fácil accederlo después. Y esta lógica que está acá tranquilamente podría estar en algún componente, pero la dejamos acá por un tema de reutilización y demás. No por algo en particular, simplemente porque queda el código más prolijo y más reutilizable. Acuérdense que esto, si quisiésemos, podríamos tenerlos en un file aparte, no hay ningún problema. Total, hay que importar el session context y listo. De hecho, esto podríamos tenerlo un nivel más adentro sin problemas. Hasta acá podríamos tenerlo. Y con el contexto también podemos, en el public y en el private route, habías puesto Sí, para... le preguntaba si está logueado a él, ¿no? El contexto. exactamente. Ok. Ya no tenemos la lógica esa del token, la tenemos todo acá adentro, digamos. Claro. Sí. Ok. Todo en el contexto. Al contexto podemos acceder directamente para pedirle la data por cómo lo definimos nosotros, ¿no? Pero para modificar esa data vamos a través de hooks. Buenísimo. Es solamente para tener un poco más de control. Y ahí en la línea 41 y 42 es una doble deconstrucción. Primero agarrás el objeto context, después lo deconstruís, le sacás las acciones y después a las acciones lo deconstruís y te quedas con el set user, ¿no? ¿Este? Sí, ahí en Sí. esas dos líneas. Creo que hasta podría... No podría hacer eso. Sí, es una doble construcción. Buenísimo. Acá tiene un solo atributo, es medio... Entre hacer esto y la verdad que hacer... Esto es medio lo mismo, pero por convención y claridad la deconstrucción queda un poco mejor. Y después solo terminamos usando, tipo ya en los componentes nuestros, solamente terminamos usando el use login y el use logout, ¿no? Sí, Ya nos olvidamos del resto de la lógica. sí. De hecho, esta lógica, login y demás, está manejada acá adentro. Lo que perdimos ahora que no agregué es la parte del manejo de los errores. Pero acá podríamos ver o de tirar una excepción o de que esta función retorne algo. Ok. En este caso no hace nada, digamos, solamente nos loguea y listo. Pero podríamos hacer algo más. Y usar ese retorno en otro componente. Buenísimo.
capaz haciendo un return de esto sin el catch, no. No se me ocurre, pero de alguna forma, algún retorno y alguna adaptación podríamos llegar a hacer. Acá todavía tenemos esto que es feo, que no lo sacamos. Ah, claro, porque si en el login querés hacer algo, si tenés algún error, no, ¿qué haces? ¿Lo forwardeás y lo agarrás más adelante? Ahora no tenemos ¿Retornás? nada en el login. O sea, acá estamos viendo Claro. el login y arreglate. Podríamos tirar una excepción o a lo mejor se pueda... ¿Dónde está? Pero mandame la función, de verdad. Capaz se puede volver esta promise y manejar algo con promise que sea más copado, pero también está la chance de tirar una excepción, tranquilamente. Eso es a gusto de ustedes, digamos, cómo quieren manejar esas cosas. Ok. Si no hay ninguna duda más, paro la grabación y ya la arranco a subir y subo el código. Si tirás si la forwardeás la excepción, podés hacerle un try catch al login y hacer de cuenta que toda esta lógica la tenés en tu componente, por ejemplo en el login en este caso, y cachear como si tuvieras todo este código allá, ¿no? Sí, de hecho creo que esto hasta podríamos sacarlo, me parece, y hacer el catch más arriba. Pasa que no me acuerdo, como es una promise, Mm. no me acuerdo si sacando este catch funciona o sacando este catch lo que hacemos es que no haga nada. La verdad Eso es lo que no no me me acuerdo. acuerdo, la verdad, eso habría que probarlo. Es más que nada de manejo de... Vamos a poner... Sí, pero ante la duda podés tirar el error otra vez y lo agarrás más arriba de último. Sí, podría hacer un follow-up del error. ¿Algo más que quieran ver de esto que vimos recién? ¿Cómo es el follow-up del error ese que devuelve el login? Uy, te escucho bajito. Ahí. Ahora, Sí, escucha, sí, sí. ¿cómo sería un follow-up de ese error? Porque a mí me pasó algo parecido. Nosotros tenemos una clase API que, bueno, es JS, pero maneja toda la llamada a la base de datos, al sistema lo hicimos ahí. Eh, y claro, yo quería hacer eso, yo quería cachear el error que me genera ahí, pero en otro lado. Y no, es este follow-up justamente, pero no se me ocurre Habría cómo que sería. buscarlo. Haces un throw error y va, me parece, ¿o no? Sí, pero no sé si con el mismo si funcionaría. Podríamos probarlo. A ver. Tenés que poner error y después throw error. Y me parece que ahí va. No. No me acuerdo si era solo poniendo el error. No, el tema es que
Retorno una promise. A ver, vamos a probar otra cosa. Y vamos a ir al login. A ver qué pasa. Ah, claro. Ahí está. Lo que hicimos fue, como son promis, ¿dónde está? Me perdí. No sé yo, acá. En lugar de escanear acá, lo que hacemos es retornar esto y que el de arriba, si tiene que cachear algo, lo cachee. Y entonces, de igual manera, si yo quisiera manejar el DEN también en otro lado, podría sacarlo de ahí y hacer como si estás haciendo en cache también, ¿no? Tranquilamente, sí, 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 sí. Ok, bueno, gracias. De nada. Y disculpa, una más. ¿Manera de que parte del DEN quede ahí y otra parte del DEN en otro lado? ¿Eso se podría o ya ustedes son cualquier cosa? Vos podés, si querés, anidar varios DEN sin problemas. Ah, entonces sí, se debería poder. Listo. Sí, creo Alguno que que quiera ahí y lo particular quiera en otro lado, lo... sí, pero Disculpen los gritos. ojo porque no me acuerdo si anidas varios DEN, cuál es el parámetro que toma el siguiente DEN. Si es Lo tenés que si es el retornar. retorno al anterior, me parece. Nada más ojo con eso. Y ojo que si por ejemplo acá quisiéramos poner otro DEN, hay que ver qué pasa con este push home que nos va a mandar a otro lado. Solamente ojo con ese tipo de cosas. Pero se puede anidar varios DEN seguidos. Ok, ok, gracias. Y última consulta, para la entrega, que ya es la semana que viene, ¿tenemos que usar esto de Session, Context y Provider que nos mostraste hoy? ¿O si lo hicimos de otra manera y ya está, se aceptaría? No, si lo hicieran de otra manera no hay problema. Ah, ok. Esto fue como algo más extra que otra cosa, digamos. Otra forma de manejar la sesión y el contexto de usuario, Más más que prolijo. nada por los botones que tienen que desaparecer y demás. Ok, gracias. No, nada. Bueno, voy parando la grabación.